Y efectivamente, como Catalina ha dicho, voy a hablar sobre supremacía cuántica y quizás desde un punto de vista diferente del que se ha escuchado en los últimos ya más de 2 años. Y es desde el punto de vista de qué rol juegan los computadores clásicos en todo este juego de mostrar una ventaja, una supremacía cuántica con respecto a ellos. Es algo en lo que he trabajado mucho en los últimos 3 o 4 años, así que voy a intentar transmitir un poco el conocimiento que he adquirido. Y para empezar, quiero decir que el trabajo que he hecho en esto es, obviamente, no solo yo, sino un montón de colaboradores. Muchos de ellos están en Google, en particular Sergio Boixo es una de las personas más importantes en el campo, es el que desarrolló toda la teoría detrás del primer experimento de supremacía cuántica. Y también tengo colaboradores en la NASA y en Oak Ridge, que es un laboratorio nacional en Tennessee. Entonces, dejadme poneros en contexto qué es la supremacía cuántica y, de hecho, en el resto de la presentación voy a llamarlo, en vez de supremacía cuántica, nos vamos a referir a una computación superclásica, o algo en inglés estamos usando el nombre beyond classical, que quiere decir que un computador cuántico, por muy primitivo que sea, por muchos errores que tengan, como son actualmente, ya parece que están en el punto en el que pueden hacer cosas que los computadores clásicos no pueden. Y no solo eso, sino que las pueden hacer exponencialmente más rápidas. Em, entonces, ¿para qué necesitamos una demostración experimental de que las computadoras cuánticas pueden efectivamente hacer algo que llevan décadas prometiendo, que es que pueden realizar cálculos exponencialmente más rápidos que con la computadora clásica, al menos para ciertos cálculos? Y en cierto sentido, esta es una demostración de que toda esta idea y todo el fundamento detrás de tanta inversión de dinero en esta tecnología tiene sentido y que funciona. Y que lo que los teóricos han estudiado, gente de computer science, diciendo, basados en conjeturas bastante sensatas, que las computadoras cuánticas van a llegar a hacer algo mucho mejor que las clásicas, hasta ahora no se había demostrado experimentalmente. Era todo algo que estaba en los libros, que estaba en la mente de los investigadores, pero no había realmente demostraciones experimentales. Y a esto se han dedicado muchos grupos en los últimos 2 años, y dos en particular han tenido un rol muy importante. Entonces, ¿cómo empieza todo este juego de la supremacía cuántica? Primero hay que encontrar un problema que sea difícil para una computadora clásica, o sea, que esté en esta clase de problemas que pensamos que son muy complicados para las computadoras clásicas, que sea fácil para la cuántica, o sea, vamos a intentar que la computadora cuántica tenga este papel en el que le damos un problema que sí puede resolver, y además, al resolver este problema tenemos que tener cierta noción de verificación, de que la solución que nos da la computadora cuántica realmente es la correcta. Y lo que queremos ver es que esta promesa de la computación cuántica realmente va por el camino correcto. Es decir, que al menos en este problema que nos hemos inventado, em, conforme hacemos el problema más complicado, conforme lo hacemos más grande, o es lo que quiero decir aquí en el eje X, con el tamaño del sistema, que los recursos que necesitamos para resolverlo, esos pueden ser recursos de tiempo, de memoria, generalmente ambos, em, escalen de forma que no nos mate. De verdad que tengamos suficientes recursos para resolver el problema hasta tamaños muy grandes. Entonces, en la computadora cuántica esperamos este tipo de scaling. En la clásica, porque hemos elegido un problema difícil, esperamos este otro, que con esta curva quiero representar un scaling exponencial. Se vuelve todo muchísimo más complicado en cuanto haces tu problema un poco más grande. En el punto en el que estas dos curvas se cruzan y ya vemos este scaling exponencial en la clásica y un scaling que llamamos polinomial o fácil para la cuántica, en el punto en el que se cruzan y ya vemos esta separación exponencial, decimos que hemos llegado a llevar a cabo una computación superclásica, o tenemos supremacía cuántica. El problema no tiene que ser útil, es simplemente una demostración de principio de que esto se puede hacer y que se puede hacer experimentalmente en la vida real. Y por supuesto se espera que cuando alguien publica un resultado sobre esto, el adversario, o sea, la competición clásica de algoritmos intentar resolver este problema,
vayan a mejorar muchísimo también. Hay un montón de investigadores intentando mejorar los algoritmos clásicos y además hay un montón de mejoras en el hardware clásico que también lo hace más potente. Entonces esperamos que esta curva vaya bajando y el punto donde se cruzan se vaya alejando, pero aún así tenemos este scaling exponencial, que quiere decir que siempre va a haber algún punto donde se cruzan y donde se va a volver exponencialmente más difícil resolverlo con computadoras clásicas. Entonces, ¿qué experimentos ha habido hasta ahora que intenten demostrar esta idea? El primero, que sonará mucho, es de 2019, lo llevamos a cabo en Google y, apareció por muchos medios, también de divulgación científica y tuvo bastante, resonó mucho con el público. Ese experimento se basa en un tipo de problema que se llama random circuit sampling o sampleado de circuitos aleatorios. Y después el grupo de China de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghái reprodujo este experimento en sistemas más grandes. Otra propuesta que se ha estudiado mucho y de la que también se han llevado a cabo demostraciones experimentales se llama boson sampling, o en particular el que se ha hecho experimentalmente se llama Gaussian boson sampling, que también se ha llevado a cabo en China. Entonces vamos a empezar mirando la primera familia de experimentos superclásicos y algo que tienen en común estas dos familias es que son experimentos de sampleo. O sea, corremos un circuito, un programa en el computador cuántico y al final de la computación lo que tenemos es un montón de ceros y unos, algo que se llama un bit string. Y si lo corremos muchas veces, generamos muchos bit strings. Y estos bit strings los estamos sacando, los estamos sampleando de una distribución de probabilidad en particular. Y la tesis de todo esto es que esa distribución es muy fácil de samplear con el computador cuántico, es muy difícil de samplear con el clásico. Entonces vamos a ir primero a la primera propuesta, Random Circuit Sampling, y voy a intentar explicar en qué consiste. Entonces, como acabo de decir, tenemos un computador cuántico, esta foto del computador de Google, y corremos un circuito, en este caso un circuito aleatorio, Random Quantum Circuit, que hemos elegido a priori. Lo corremos muchas veces, 1 millón de veces o 3 millones de veces. Cada vez que lo corremos, cada qubit nos va a dar un 0 o un 1, lo cual quiere decir que vamos a terminar con un montón de bit strings tan largas como el número de qubits que tenemos. En este experimento, el número de qubits mayor fue 53. Y con estos bit strings, lo que queremos saber ahora es que de verdad el computador cuántico ha hecho esta computación correctamente. Es decir, queremos verificar que estos bit strings están siendo sampleados de la distribución correcta. Para hacer eso, hay toda una teoría detrás de Random Circuit Samplings que dice lo siguiente. Si utilizas esta técnica, que la desarrolló de hecho Sergio, uno de mis colaboradores y persona muy importante en el campo, Cross Entropy Benchmarking, esto te va a dar una estimación muy buena de la fidelidad. La fidelidad quiere decir cómo de bien estás haciendo el cálculo. Es decir, en términos poco rigurosos, cuántas veces que has corrido tu programa o tu circuito te ha dado la solución correcta. Y lo que queremos es tener una fidelidad que no sea cero, una fidelidad que tenga cierta señal y estadísticamente que puedas demostrar que tienes una señal que no es cero, es decir, que haya una fracción del tiempo en el que el computador está haciendo lo correcto. Y ahora tenemos que comparar esto con algoritmos clásicos. Es decir, si queremos llevar a cabo la misma tarea con computadoras clásicas, por muy grandes que sean, de hecho hicimos benchmarks en supercomputadoras en su momento la más potente del mundo, cuánto tiempo le llevaría resolver este problema y, más importante, cómo escala, cómo es el scaling de la complejidad del algoritmo con respecto a la dificultad del sampleado. Entonces, resulta que los simuladores tienen dos roles. Primero, tienes que simular lo que está ocurriendo en el computador cuántico, tienes que simular el circuito que has elegido para verificar que la respuesta del computador cuántico es la correcta, pero también el simulador tiene el rol de competir con el ordenador cuántico y ver si el simulador puede hacer esta computación más rápidamente que el cuántico. Y obviamente la tesis de este juego es que no puede, que el cuántico lo hace mucho más rápido.
Entonces, vamos a estudiar después de este slide, los dos roles que tienen los simuladores clásicos en este problema. Este problema lo propuso Sergio y colaboradores en 2016 y en 2019 llevamos a cabo los experimentos para demostrarlo. Entonces, con respecto a la verificación, ¿qué podemos decir de los resultados de los experimentos que llevamos a cabo en Google? Por definición, si tú tienes una computadora cuántica llevando a cabo una tarea que el computador clásico no puede resolver, vas a tener un problema al querer verificar los resultados. Es decir, para los circuitos más complicados, eso no se puede hacer, por definición del problema. Entonces, lo que puedes hacer es verificarlo para circuitos más simples, para circuitos más pequeños, con menos qubits, con menos profundidad, que la profundidad del circuito quiere decir cuánto tiempo, cómo de largo va a ser el algoritmo. Y eso es lo que hicimos. Agarramos un montón de circuitos que eran más simples, para los que nuestras computadoras clásicas sí podían verificar la respuesta, y vimos esa cantidad, la fidelidad, de forma no rigurosa, lo que expliqué como la fracción de veces que corres el algoritmo que hace algo correctamente. Y lo que ves es que cuando más qubits añades a tu sistema, en este plot, el eje X es el número de qubits, la fidelidad va decayendo, pero aún así es no nula. Y en este otro plot, lo que aumentamos es la profundidad del circuito para un número de qubits finito, para 53. Y lo que ves es que también con la profundidad, la fidelidad va decayendo de forma exponencial, pero llegamos hasta un punto donde podemos enseñar con 5 sigmas estadísticamente que la fidelidad no es cero. Es decir, la computadora cuántica está haciendo algo correctamente. Para daros una idea de los números, en este punto el que más forzamos tenía una fidelidad más o menos 1 entre 500, o 2 veces de cada 1000 la computadora cuántica te está dando un bitstream correcto. Y resulta que clásicamente, incluso con tantos errores, incluso con una fidelidad tan pequeña pero no nula, esto va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué trabajo se ha hecho en la parte clásica para intentar competir con esto? ¿Qué adversarios clásicos hay? Bueno, hay diferentes familias. La que mejores resultados da hasta la fecha, y yo diría que siempre va a ser así, es algo conocido como Tensor Networks. No lo voy a explicar en detalle, pero la idea más o menos consiste en lo siguiente. Si tienes un circuito cuántico, esto es lo que determina tu programa que estás corriendo en la computadora cuántica. Cada puerta lógica, cada operación que aplicas a los qubits, se va a describir como un tensor. Es decir, como una generalización de una matriz, pero con más índices. No solo filas y columnas, sino más dimensiones. Y tienes un montón de puertas lógicas. Y ahora, para samplear bitstrings de este circuito, lo que vas a tener que hacer es tener cierta información de la distribución de probabilidad. De con qué probabilidad tienes que sacar un bitstring u otro. Y estas probabilidades las puedes calcular haciendo algo que se llama contrayendo la red tensorial. Está la red tensorial, y contraerla quiere decir llevar a cabo sumas de un montón de productos sobre tensores. Es algo que en general es exponencialmente difícil para la computadora clásica. Se puede mejorar el scaling se puede mejorar la potencia de las computadoras clásicas, o la dificultad de este problema, jugando con el orden en el que aplicas estas sumas. Y esto se llama el orden de contracción de la red tensorial. Parece un problema complejo de optimizar, pero hay varios trabajos que lo intentan optimizar. En los últimos años ha habido un montón de avances en Tensor Networks, así como en la teoría de la complejidad, analizando la dificultad de este problema desde un punto de vista mucho más abstracto. No es tanto como implementar un software que te permita resolver esto, sino es más conjeturas y teoremas diciendo cómo de difícil va a ser, incluso si te tiras toda tu vida intentando resolverlo, dónde van a estar los límites. ¿Vale? Va a haber un límite fundamental que te dice que esto es muy difícil. Después de todos estos avances, resulta que el trabajo que ha llegado a reducir el tiempo de computación clásico al máximo hasta hoy es el último, de un grupo de China, en el que consiguen resolver el problema en 15 horas usando una supercomputadora bastante grande, con 500 GPUs. Aún así, el coste es exponencial.
lo cual quiere decir que si aumentamos el número de qubits y la profundidad del circuito un poco, para estos algoritmos el coste se va a volver completamente inabarcable. Así que, como esperábamos, el tiempo de computación clásica se ha reducido bastante, pero aún así vemos este scaling exponencial y seguimos estando a la derecha de este punto de cruce donde la computadora cuántica lo hace todo mucho más rápidamente que la clásica. Aunque para mí y para mucha gente lo importante es el scaling, de verdad. Para daros una idea, la computadora cuántica resolvió el problema más complejo en unos 300 segundos, en aproximadamente 5 minutos. Entonces, vamos a pasar a la otra propuesta de computaciones superclásicas, que es Gaussian-Boson sampling. El setup es muy parecido, o sea, la parte experimental es bastante diferente, pero desde el punto de vista abstracto vamos a jugar un juego bastante parecido. Tenemos un sistema que nos va a dar a la salida, en el output, un montón de bit strings aleatorios que son sampleados con cierta probabilidad, de una cierta distribución de probabilidad. Y otra vez, lo que va a ocurrir es que clásicamente es muy difícil samplear correctamente, y si tienes un experimento bueno, el experimento lo va a poder hacer en un tiempo razonable y sobre todo con un scaling polinomial. Es decir, no se vuelve mucho más difícil samplear bit strings si haces el problema más grande, si tienes una máquina en la que de verdad hay efectos cuánticos ayudándote a hacer la computación. En este caso, no tenemos circuitos cuánticos. Esto de Boson sampling es un poco diferente. Lo que se tiene en el input de esta máquina son fotones en cierto estado cuántico, y ahora vamos a tener un interferómetro que hace que interfieran de ciertas formas que son muy difíciles de simular clásicamente. Y al final de todas estas interferencias vamos a medir fotones en ciertos canales o no, y esas mediciones nos van a dar bit strings que están siendo sampleados de esta distribución que es muy complicada clásicamente. Entonces esta propuesta es de hecho más antigua que Random Circuit Sampling, y ha habido varias iteraciones intentando hacerla más asequible para los experimentos. Lo que implementaron en China fue la última propuesta, que es usando threshold detectors, es decir, no sabemos si en cada canal va a llegar 1 u 8 fotones o 10, simplemente si llega 1 o más fotones tenemos un 1, si llegan menos tenemos un 0. Para que os hagáis una idea, una foto del experimento es esta. Tenemos una mesa óptica muy bien calibrada y en el centro va a haber un interferómetro que es por donde van a pasar los canales de luz y van a interferir entre ellos. Y ahora, ¿cuál es el problema? Si somos un adversario clásico, ¿qué es lo que tenemos que conseguir para decir que esto no ha sido una demostración de supremacía cuántica? ¿O qué es lo que no podemos alcanzar para que siga siendo una demostración de supremacía cuántica? Entonces vamos a intentar formalizar el problema de la siguiente forma. Idealmente, si esta máquina, si Gaussian-Boson sampling ocurre sin errores, sin ningún error, en el mundo ideal donde eso ocurra, los bit strings están siendo sampleados de una cierta distribución de probabilidad, que vamos a llamar Q. Ahora, el experimento tiene ruido, el experimento tiene imperfecciones, y los bit strings no salen exactamente de Q, salen de otra distribución de probabilidad que vamos a llamar P sub E del experimento. Y ahora, si queremos competir con el experimento, vamos a diseñar y a programar algoritmos clásicos que sampleen de una distribución que a lo mejor no es Q, a lo mejor no es la ideal. Y de hecho no va a ser la ideal, porque la ideal hay conjeturas y hay demostraciones basadas en conjeturas sensatas que dicen que eso no lo vas a poder hacer, eso es exponencialmente difícil. Entonces nuestro intento va a ser samplear de otra distribución que vamos a llamar P sub M, M viene del inglés de mockup, que sea mejor, que sea más parecida a la ideal que la experimental. Y esto lo vamos a medir con cierta distancia. Hay una noción de distancia entre distribuciones de probabilidad. Tenemos la ideal, Q, y tenemos dos aproximadas. La experimental, que es aproximada debido al ruido que tiene el experimento, y la clásica, o mockup, que es aproximada deliberadamente para hacer el trabajo más sencillo. Y vamos a medir la distancia de cada una al experimento, y la que tenga menos distancia gana.
Y no solo eso, sino que vamos a intentar que los algoritmos clásicos escalen no de forma exponencial, sino de forma polinomial. Si conseguimos que tengan un scaling polinomial, entonces estamos haciendo lo mismo o mejor que el experimento, dado una definición de distancia entre distribuciones de probabilidad, y en un tiempo polinomial, es decir, que no tenemos este scaling exponencial que nos mata en las computaciones clásicas. Y como spoiler, eso es lo que conseguimos en un paper que hicimos público hace unos meses. Conseguimos una familia de algoritmos clásicos que consiguen samplear con mejor distancia, con menor distancia a la distribución ideal que el experimento, y en un tiempo que escala solo de forma polinomial. Es decir, no vemos que la computadora cuántica, con el nivel de ruido actual, sea un reto difícil para las computadoras clásicas, un reto para igualar. Entonces, el dibujo que tenía antes sobre el scaling, la separación exponencial entre el scaling de las computadoras clásicas y las cuánticas, en este caso, para las distancias que manejamos debido al ruido que tiene el experimento, parece que no es así. Parece que las dos escalan de forma polinomial y no vemos un scaling exponencial. Entonces, ¿cómo mides distancia entre distribuciones? Hay varias definiciones bastante estándar. Una es la distancia variacional total, o total variation distance. Otra es la KL divergence. No voy a entrar en detalles para nada, pero son dos de las que usamos. También usamos una tercera que se llama la crossentropía, que no es exactamente una distancia, pero te da una idea de la calidad de los samples. Y una vez que escribimos que diseñamos estos sampladores clásicos y los utilizamos, hacemos algo muy parecido al experimento. Terminamos con millones de bit strings sacados de cierta distribución de probabilidad. Y una vez que tenemos los datos experimentales, que por supuesto fueron compartidos por el grupo que llevó a cabo los experimentos, así que los podemos estudiar. Y una vez que tenemos nuestros datos sacados de algoritmos clásicos, podemos comparar y ver cuál tiene menor distancia a la distribución ideal. La forma de compararlo, para dar un poco de detalles técnicos, otra vez, igual que en Random Circuit Sampling, por definición, no puedes comparar con la distribución ideal para el sistema entero y para el experimento más complejo, porque por definición la tarea ideal sin errores y sin aproximaciones es exponencialmente difícil de llevar a cabo. Entonces vamos a mirar qué ocurre en sistemas más pequeños y cómo esta distancia va escalando, cómo se va moviendo conforme hacemos el sistema que estudiamos más grande. Y con ciertas extrapolaciones podemos ver qué es lo que va a ocurrir en el sistema entero. Y la pregunta va a ser esa: ¿qué diferencia hay entre el scaling de la distancia a la distribución ideal de nuestro algoritmo clásico o del algoritmo cuántico que está corriendo en este experimento? La que se desvíe más con el tamaño del subsistema que estudiamos está, por así decirlo, perdiendo la carrera. Y los resultados son los siguientes. Para dos de las medidas estándar que miramos, empecemos por la primera, la Total Variation Distance. Cuando la comparamos con la diferencia del experimento, si restamos las dos distancias, como estamos haciendo aquí, si conseguimos un número negativo aquí, donde el eje X es el tamaño del subsistema que estamos estudiando, si vemos que esta curva está en los negativos, está por debajo de cero, y de hecho sigue bajando conforme hacemos el sistema más grande, decimos que el algoritmo clásico gana. En esta métrica que define qué quiere decir ganar. Quiere decir samplar con menor total variation distance que el experimento. Y bueno, en los experimentos se hicieron públicos 8 sets, 8 conjuntos de datos. Miramos a los 8 y en los 8 parece que siempre tenemos algoritmos clásicos que ganan al experimento. Cuando miramos a otra medida de distancia, el KL divergence, y por motivos técnicos la dividimos por el tamaño del subsistema que miramos, para que sea una medida que se llama intensiva, lo que vemos es también que siempre tenemos algoritmos clásicos que se amplían con menor distancia que el experimento. Siempre estamos en la región negativa de este plot para todos los datasets. En particular, os dije
que trabajamos con extrapolaciones, no podemos mirar el sistema entero, así que miramos partes más pequeñas y las vamos haciendo más grandes hasta que ya no podemos más. Para 3 datasets que publicaron, hicieron que estos datasets fuesen fácilmente analizables clásicamente, así que en esos no requerimos extrapolaciones. En esos podemos, para esta otra medida de distancia que se llama la crossentropía, pudimos mirar el sistema completo y aún así vemos que estamos de forma comparable o mejor que el experimento. La estrategia del algoritmo es un poco técnica, así que me la voy a saltar. Y os voy a dejar con las conclusiones de estos dos, del análisis de estos dos tipos de experimentos. Está random circuit sampling por un lado y Gaussian Boson sampling por otro. Hay diferencias muy importantes entre los dos. En random circuit sampling, por ahora, tanto toda la teoría que hay detrás de este experimento como el análisis numérico, toda esta gente intentando derribar el claim, ¿no?, de supremacía cuántica, el intentar diseñar algoritmos que hagan esta tarea mejor que la computadora clásica, cuántica. Hasta ahora toda la evidencia es que seguimos teniendo un scaling exponencial, incluso con la cantidad de ruido que el experimento tiene. Y una cosa curiosa que ha ocurrido con con estos experimentos es que la parte clásica, los métodos clásicos en estos años, por intentar alcanzar el experimento, han mejorado un montón. Ha habido una mejora enorme en Tensor Networks, que es una técnica que no solo se usa para simular circuitos cuánticos, sino que también tiene un montón de aplicaciones en materia condensada, en química, en machine learning. En el lado de Gaussian Boson sampling, por motivos técnicos que no he explicado, pudimos diseñar algoritmos que corren en tiempo polinomial, es decir, no escalan de forma exponencial con el tamaño del problema, y que aún así tienen mejor distancia al problema ideal, a la distribución ideal, que el experimento. Así que la conclusión está un poco resumida en este plot, donde el scaling, en vez de ser exponencial para el algoritmo clásico, como es en random circuit sampling, por ahora, para el nivel de ruidos actual que tiene el hardware cuántico, parece que seguimos en este régimen donde todo escala de forma polinomial. Sería muy interesante estudiar qué ocurre si el experimento mejora, si reducen el ruido, qué va a ocurrir con los mejores algoritmos clásicos. ¿Se vuelven exponenciales? ¿En el límite donde no hay ruido? Sí, eso lo sabemos. Pero si hay un poco de ruido, ¿dónde vamos a decir ya que no tenemos algoritmos clásicos que escalen de forma polinomial? Y otra cosa que quiero mencionar es que hay toda una discusión más técnica y muy interesante de Scott Aronson, que es un teórico de computación que tiene un blog bastante seguido. Escribió un blog post sobre nuestros resultados, así que si queréis podéis checarlo ahí, y hay toda una discusión de los resultados y lo que implican. Así que espero que os haya gustado esta exposición y muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Realmente excelente tu charla, me encantó. Creo que nunca había escuchado la supremacía cuántica explicada tan bien. Para muchos de los que seguramente estaban escuchando, será la primera vez que lo explican tan bien y en español además. Entonces, fue un placer escucharla y sorprendente también pues, ver los resultados, ¿no? De pronto la parte del random circuit sampling, esa creo que nos lo imaginábamos, ¿cierto? Que el computador cuántico va a ser más potente, pero la otra parte hay algoritmos clásicos que muchas veces son más potentes que los cuánticos, eso es algo que a veces se nos olvida y que es importante resaltar. Sí, hay algo que se me olvidó decir, y es que esto es de la parte de computación, ¿no? De cómo escalan los algoritmos y tal, pero los avances que ha habido experimentalmente para llegar a los dos tipos de experimentos son impresionantes. Incluso en Gaussian Boson sampling, lo que han logrado estos grupos es mucho mejor de lo que se podía hace 2 años, hace 3 años. Así que ha habido un avance experimental enorme. Claro, siempre hay que estar atento a lo último, las últimas noticias, los últimos papers, las últimas conferencias y charlas como la tuya.
porque todo cambia día a día, ¿no? Creo que es un campo que cambia muy rápido, entonces Ujú. debemos estar pendientes de la información para estar a la vanguardia. Bu- Sí, 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 bueno, creo que cualquier persona trabajando en investigación sabe eso. Y, y estoy muy contento de que haya tanto funding, tanta inversión en este campo que creo que puede dar resultados muy interesantes. Así es. Y no solamente trabajando en investigación, las personas que estén interesadas en aprender, en conocer más del tema, de pronto en trabajar en este tema en el futuro, también es importante estar actualizado porque la información que es correcta o que es cierta hoy, de pronto el día de mañana va a cambiar o se va a probar que es diferente. Así que para todos estén en investigación o no, los invito a que sigan actualizándose. Y cambiando un poquito de tema, vamos a pasar a una parte de entrevista Ujú. para conocer a la persona detrás, detrás del investigador, ¿cierto? Queremos conocer un poco más de ti. Entonces, bueno, Benjamín me contó que es apasionado por ciertos temas como educación en ciencia, arte y libertad de expresión. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de eso? Pues, bueno, no sé si puedo hablar mucho sobre, si tengo mucho que decir sobre eso, pero, pero sí, creo que la educación en ciencia es súper importante. Creo que cualquier persona mirando esta charla estaría de acuerdo. También soy muy apasionado de la música y en particular he estudiado muchos años de piano. Y creo que esa parte es muy diferente, ¿no? Como ortogonal a lo que haces por un lado, pero también es súper importante en la educación. Creo que está un poco abandonada en la educación general. Y estas dos ramas, y muchas otras, pero estas dos en particular creo que son muy importantes para educar y entrenar a todos a mirar todas las situaciones políticas, personales, cualquier situación de forma muy crítica. Y es que se me confunde con el inglés, skeptic, con escepticismo, pero a la vez de una forma muy humana, intentando entender a todo el mundo. Y siempre decimos que actualmente, pero no sé, supongo que será siempre, la gente se polariza, ¿no? Y hay partidos políticos y la gente tiene dogmas y todo, muchas cosas no se cuestionan. Y, y el hecho de estar educados de esta forma creo que puede ayudar a tener una visión más razonable y comprensiva de todo. Pero eso es el mundo ideal. Como en los experimentos todo tiene ruido. Y no sé cuál es el mejor approach para tener una sociedad más saludable. Me parece muy chévere que tengas estos intereses por temas que a mí también me parecen muy importantes. De hecho, leí que las personas que se apasionan por algún arte, música e incluso deportes desarrollan habilidades y formas de pensar diferentes. Así que es interesante pensar en cómo esto que hacemos puede afectar cómo pensamos y cómo nos relacionamos con nosotros, ¿no? Que es algo importante en el día a día de cualquier persona. Uno necesita relacionarse con otros. Sí, 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 sí. Y de muchas formas, a muchos niveles diferentes. No es todo ciencia, no es todo, mm, no sé, no es todo de un color, ¿no? Hay un montón de niveles a los que funcionamos y cuanto más se trabaja en ellos, mejor nos comunicamos con todos y mejor avanzamos como persona y como grupo. Así es. Ujú. Y hablando de música y deportes, me contaste que te gusta el fútbol. ¿Por qué equipo vas? Pues el día que había que elegir equipos, creo que tomé una mala decisión porque soy del Málaga, que está en segunda división. Pero, pero bueno, eso te quita presión también, hay menos partidos importantes. Pero hace 10 años teníamos muy buen equipo. Llegamos a los cuartos de la Champions, pero llevamos casi una década bastante mal. Así que siempre me gusta el Atlético, que como la segunda opción para que sigan a cosas. Em, pero bueno, a ver si volvemos a Primera División. Y luego, desde luego, el equipo de España. Siempre
en el Mundial y la Eurocopa siempre me lo paso muy bien. Bueno, ya saben, para los que quieran tener tiempo para investigar, sigan a un equipo de segunda división. Ese es el truco. Sí, te distraes, eso es verdad. Bueno, vamos a pasar a unas preguntas que nos han hecho en el chat. Entonces, la primera es la pregunta Antonio Jesús G. ¿Podría recomendar alguna fuente o bibliografía sobre Cross Entropy Benchmarking? Sí, los artículos que lo explican muy bien son el original de Sergio Boexo, que se llama, creo que no tengo acceso al chat para escribirlo, pero se llama algo así como Characterizing Quantum Supremacy on Near-Term Devices, creo que se llama. Es de 2016, creo. Si buscas a Sergio lo encuentras. Y ahí se desarrolló toda la teoría y luego se explica de forma mejor, diría yo, en el artículo grande, el de Nature, el del experimento de supremacía cuántica. No en el paper en sí, que son 4 páginas, sino en el suplemento, que es enorme y hay toda una sección de cross-entropy benchmarking. Buenísimo. Alguien más pregunta, Broken Symmetries pregunta, ¿cómo decidimos el tipo de benchmark que usamos en cada problema? Complicado. Y, en Random Circuit Sampling tenemos la suerte de que por propiedades que tienen los circuitos aleatorios, que convergen todos a la misma familia de distribuciones, tiene unas propiedades interesantes que hace que este cross-entropy benchmarking sea una estimación muy buena de fidelidad. La fidelidad es una medida razonable en física cuántica como de solapamiento entre dos estados. Si tienes dos estados, ¿cómo de similares son? Eso te lo puede dar la fidelidad. Sería interesante mirar a estas otras medidas como distancias entre distribuciones más que fidelidad en Random Circuit Sampling. Creo que es algo que no se ha hecho mucho. En el caso de Boson Sampling, no tenemos un buen estimador estadístico de la fidelidad. O sea, yo no sé cómo estimar la fidelidad de forma eficiente con samples del experimento. O sea, sabría cómo es simulando y teniendo toda la función de ondas del experimento. Pero si solo te dan samples, no sé cómo hacerlo de forma eficiente. Entonces tenemos que recurrir a estas otras medidas estadísticas bueno, he hablado de 3. La cross-entropía, Scale Divergence y Total Variation Distance. No son fidelidad, pero bueno, son muy estándar en estadística. Y creo que es la Total Variation Distance, creo que es la original que se usó en el primer artículo de Boson Sampling, en la propuesta teórica. Así que cómo elegirlas, pues trabajas con lo que puedas, con lo que puedas sacar de datos experimentales y quieres que sean medidas más o menos estándar y que tengan sentido, que tengan una noción de similitud y de cómo de correcta es el output. Bueno, gracias. Respuesta muy completa. Esa está como para anotar en el tablero de las cosas que todavía están problemas abiertos, que sería interesante investigar o trabajar. De hecho, aquí Benjamín tuvo que borrar el tablero que tiene atrás porque tenía un montón de cosas súper secretas. Sí, sí, muy, muy importante. Hay mucho dinero ahí. Entonces, por eso no hay nada en el tablero. Pero esto es algo para que cada uno anote su propio tablero de preguntas interesantes. Nos quedan un par de preguntas. Entonces, eh, Ket.g pregunta, ¿crees que va a haber un problema cuando tengamos más qubit en el futuro a la hora de poder verificar los algoritmos? Bueno, el problema con este tipo de algoritmos, con este tipo de algoritmos que se basan en un sampleado y no tienes no están en la clase de complejidad de NP, ¿no? Donde puedes verificar el resultado de forma eficiente, sino aquí simplemente tienes un montón de sampleados y por definición no puedes verificar lo que estás haciendo. Si siguen escalando, pero vamos a tener el mismo problema. Vamos a recurrir a la misma técnica de mirar cosas más simples y ver la extrapolación cómo funciona para los casos complejos. El día que tengamos ya ordenadores con corrección de errores, ya que puedan correr algoritmos como nos los imaginamos en los libros, ya de forma ideal, podremos resolver algún problema como factorizar, que sí se puede chequear de forma eficiente.
Así que ahí no habrá problemas si llegamos hasta ese punto. Antes de corrección de errores, cuando todavía tenemos máquinas cada vez mejores, pero aún así con ruido, pues ojalá tengamos aplicaciones. Y en las aplicaciones suele haber una noción de cómo de correcta es una respuesta, ¿no? Si estás resolviendo un problema de optimización, pues si el algoritmo te da una respuesta a un problema y te dice, vale, con estas variables vas a obtener un punto casi óptimo, pues esto lo puedes chequear de forma clásica. Pero no estamos en ese punto, todavía no hay aplicaciones que lleguen a ese nivel. Los ordenadores no llegan a resolver problemas que tengan tal aplicación, así que por ahora tenemos los mismos problemas. Claro. Eh, a veces nos pasa, tratamos de resolver un problema con el computador cuántico, pero tiene tantos errores que nuestra propia lógica nos dice que ese no es el resultado correcto. Pero en la medida en que sean problemas más complicados, pues va a ser más difícil saber, no tenemos estas aplicaciones que nos permitan encontrar esa lógica de que la respuesta no es correcta. Bueno, la respuesta hoy en día es correcta en este sentido, ¿no? Que hay cierta señal hay mucho ruido, hay como una señal de que estás resolviendo el problema, pero en un mar de ruido, hay muchísimo ruido, pero hay cierta noción de corrección. Claro. Bueno, vamos con la última pregunta, que es de Sandraros33. ¿Esta aplicación puede trasladarse a Quantum Machine Learning? Se cree que sí. Bueno, yo no soy experto en Machine Learning, pero por lo que he escuchado, creo que Random Circuit Sampling puede tener ciertos beneficios ahí. Em, Creo que la ventaja viene por este lado. O sea, cuando entrenas modelos de, de Machine Learning, tienes que samplear de ciertas distribuciones y obviamente solo elegimos distribuciones que podemos preparar clásicamente. Y está la pregunta de, vale, ahora tenemos acceso a estas otras distribuciones que parecen muy aleatorias, pero aún así tenemos toda una familia nueva de distribuciones de las que podemos ampliar, no con nuestros computadores convencionales, sino con el cuántico. Y podemos tener cierta ventaja sampleando estos circuitos aleatorios o de cosas parecidas para trabajar en Machine Learning. Ya te digo, no soy experto, pero por lo que he escuchado, tiene buena pinta, puede que haya aplicaciones. Hay, Bueno, luego hay otras aplicaciones más allá de Random Circuit Sampling y de ordenadores que existan ahora con errores y tal. Cuando haya mejores ordenadores, puede haber otras aplicaciones de Machine Learning más concretas. claro. Bueno, muchas gracias, Benjamín. Fue un placer tenerte, un placer conocerte y esperamos verte de pronto en el próximo QHack. Así que Gracias a ti. muchas gracias. Excelente ponente y presentación. Muchas gracias.